Lo han llamado el coche más feo de la historia. Un desastre de ventas tan colosal que dejó una cicatriz permanente en General Motors. Un vehículo tan divisivo que una revista lo nombró uno de los peores inventos de todos los tiempos. No solo entre coches, sino entre todos los inventos. Estaba destinado al cementerio de la historia del motor, condenado a ser el chiste malo de la industria. Y sin embargo, hoy es una leyenda, un ícono de culto, un objeto de deseo para coleccionistas y una estrella de la cultura pop. ¿Cómo demonios pasó el coche más odiado de Estados Unidos a ser un símbolo, inmortalizado por una de las mejores series de la historia? ¿Cuál fue el secreto que convirtió a este paria sobre ruedas en una pieza de colección? Esta es la increíble historia de la caída, la redención y el inesperado triunfo del Pontiac Aztek. Para entender el desastre, primero hay que entender la ambición. A finales de los 90, General Motors estaba contra las cuerdas. La veían como un gigante viejo, aburrido y totalmente desconectado de los jóvenes. La crítica era unánime. A sus coches les faltaba alma. Así que, en un intento desesperado por cambiar esa imagen, se dio una orden interna que lo alteró todo. Una parte enorme de los nuevos vehículos tenía que ser rompedora, innovadora. Y eso creó una cultura donde cualquier idea que sonara atrevida recibía luz verde casi sin pensarlo. En medio de esa carrera por la innovación, un equipo de diseñadores en California liderado por Tom Peters tuvo una idea: crear algo híbrido, atrevido, diferente. El concepto original, apodado Bear Claw o garra de oso, buscaba mezclar el alma de un deportivo como el Camaro con la utilidad de un vehículo utilitario deportivo, un todocamino. Y el prototipo de 1999, para sorpresa de muchos, fue un éxito. Era musculoso, bien proporcionado y prometía ser un soplo de aire fresco para Pontiac. Parecía que General Motors, por fin, tenía un ganador en sus manos. Pero entonces llegó el giro que lo torció todo. La directiva, en una decisión catastrófica para recortar gastos, obligó al equipo a montar su diseño radical sobre el chasis de una minivan. Concretamente, una versión acortada de la plataforma que usaban modelos como el Pontiac Montana. El resultado fue una distorsión. El diseño, pensado para ser bajo y ancho, tuvo que estirarse hacia arriba y estrecharse. De repente, parecía torpe, alto y desequilibrado. Sus proporciones se rompieron. Lo que antes se veía agresivo, ahora se veía simplemente raro. Y para rematar, le añadieron paneles de plástico gris enormes para hacerlo parecer más robusto. Pero lo único que consiguieron fue acentuar aún más sus líneas extrañas. Cuando se presentó en el Salón del Automóvil de Detroit en el año 2000, el ambiente ya olía a desastre. Un periodista del Times llegó a decir que el coche no podría ser más odiado ni aunque llevara una esvástica pintada. Y lo peor es que, con el tiempo, esa frase sonó menos como exageración y más como profecía. El lanzamiento fue un fracaso absoluto. La prensa lo masacró. El público se rió de él. Se convirtió en el hazmerreír de la industria. Y las ventas confirmaron el golpe. General Motors esperaba vender entre 60,000 y 75,000 Azteks al año. Pero en su mejor año, 2002, a duras penas vendió 27,793. Para ponerlo en perspectiva, el Buick Rendezvous, un todocamino construido sobre la misma plataforma pero con un diseño mucho más conservador, vendía consistentemente el doble. Y no era solo la estética. Los primeros modelos también se ganaron fama por ciertos problemas de fiabilidad, y eso terminó de hundir su imagen. Para 2005, Pontiac desconectó el soporte vital y la producción cesó. El fracaso era total. Así que durante años el Aztek vivió en la infamia. Era el coche que te comprabas si no te quedaba otra. Un recordatorio rodante de cómo una cadena de malas decisiones corporativas puede arruinar una buena idea. Su valor se desplomaba y parecía destinado a desaparecer en los desguaces, oxidándose en silencio, como un castigo ejemplar, hasta que en 2008 pasó algo que nadie vio venir. Se estrenó una serie de televisión por cable llamada Breaking Bad. Su protagonista era Walter White, un profesor de química brillante pero completamente derrotado por la vida. Un hombre gris, aplastado por las facturas, por la rutina y por una crisis existencial que le mordía por dentro. Y, claro, necesitaba un coche. Pero la elección de ese coche no fue casual. Los creadores de la serie buscaron a propósito un vehículo que representara todo lo que era Walt en ese momento, subestimado, ignorado y con una apariencia que gritara fracaso. Necesitaban un coche que fuera en sí mismo un chiste triste. Y el candidato perfecto estaba ahí. Necesitaban el Pontiac Aztek. El Aztek de Walter, de ese deprimente color beige verdoso, con un tapacubos menos y el parabrisas siempre roto, se convirtió en un personaje más. Fue su torpe compañero en sus inicios en el mundo criminal.
Fue su primer laboratorio de metanfetamina sobre ruedas. Fue el refugio donde se tragaba el golpe de su diagnóstico. El coche no era un simple accesorio. Era un espejo de su conductor, y conforme Breaking Bad pasó de serie de culto a fenómeno global, millones de personas veían ese Aztek semana tras semana. Poco a poco, la percepción empezó a cambiar. El coche que antes era feo, ahora estaba ligado a la oscura y compleja genialidad de Walter White. La gente empezó a mirarlo con otros ojos, ya no con burla sino con un cariño irónico. Dejó de ser el coche más feo del mundo para convertirse en el coche de Heisenberg. Y esta resurrección no fue simbólica, fue real. Cuando la serie terminó, uno de los Azteks usados en el rodaje, totalmente destrozado e inconducible, se vendió en una subasta por $7,800. Piensa en eso un segundo. Un coche que había sido el chiste de la industria, convertido en objeto de colección. El fracaso de pronto era un ícono. Y con ese cambio vino una pregunta inevitable. ¿De verdad nos habíamos equivocado con el Aztek? Liberados del estigma de su diseño, muchos empezaron a mirar lo que ofrecía en realidad y descubrieron algo inesperado. Bajo esa carrocería rara había un vehículo sorprendentemente práctico y adelantado a su tiempo. El eslogan original de Pontiac decía: posiblemente el vehículo más versátil del planeta. Y resulta que no estaba tan lejos de la verdad. El Aztek fue uno de los primeros vehículos tipo crossover, una mezcla entre coche familiar, minivan y todocamino, mucho antes de que esa categoría dominara el mercado. Y su versatilidad era sinceramente asombrosa. La consola central también era una nevera portátil que podías sacar y llevarte de picnic. El portón trasero se abría en dos. Y la parte inferior tenía asientos y portavasos integrados, perfectos para un día de campo. Podías pedir un paquete de camping opcional con una tienda de campaña que se acoplaba a la parte trasera y un colchón inflable. ¿Sí? Convertía el coche en una mini autocaravana. Además tenía controles de audio en la zona de carga y un suelo de maletero deslizable. Era increíblemente funcional. Y aquí viene lo más irónico. La gente que lo compró en su día lo amaba. Encuestas de satisfacción de clientes de la época, hechas por empresas especializadas en calidad y experiencia del conductor, mostraban que los dueños le daban notas altas en casi todo, con una excepción obvia: el diseño exterior. El problema nunca fue el coche en sí. El problema era que casi nadie se atrevía a que lo vieran conduciéndolo. Hoy, esa audacia que fue su condena es parte de su encanto. En un mar de todocaminos que parecen todos iguales, el Aztek es inconfundible. Han surgido clubes de fans y una comunidad de propietarios que celebran su rareza y funcionalidad. Para ellos no es un fracaso, es una medalla de honor, y su valor en el mercado de segunda mano se ha estabilizado e incluso está subiendo para los modelos bien conservados, algo impensable hace 15 años. Y aquí es donde te lo pregunto a ti. La historia del Aztek nos enseña que la línea entre el fracaso y la leyenda es muy fina, y a veces solo hace falta tiempo y un profesor de química desesperado para cruzarla. Pero quiero saber qué piensas tú. ¿Es una obra de arte incomprendida o un desastre con un golpe de suerte? Cuéntamelo en los comentarios, porque al final, el Pontiac Aztek es la prueba de que la percepción lo es todo. Fue una buena idea, ejecutada con decisiones terribles, que acabó en un fracaso histórico, pero el contexto lo cambió por completo. Se convirtió en el símbolo perfecto de la crisis de un hombre, y al hacerlo se salvó a sí mismo del olvido. Pasó de ser una vergüenza que General Motors quería enterrar, a ser una pieza inolvidable de la cultura popular. Un recordatorio de que, a veces, hasta los mayores fracasos pueden encontrar, de la forma más extraña, su camino a la inmortalidad.